Hola, ¿cómo están? Buenos días, esperando que de maravilla. Bueno, pues vamos a continuar ya. Después de haber explicado esas clases de eh, mm, todo lo que fue la estadística descriptiva, vamos a entrar de lleno al tema ya de probabilidad. Esta clase es de introducción para ver los conceptos que vamos a manejar y pues vamos más que nada vamos a ver las las claves principales que vamos a ir desarrollando, ¿sale? Entonces, como primer punto, en esta ocasión vamos a ver solamente conceptos de probabilidad. ¿Qué tenemos que hacer a partir de estas clases? Bueno, tenemos que identificar los principales conceptos relativos a la probabilidad y la importancia de estas en el control de la estadística de calidad. También hay que conocer las características y definiciones de las distribuciones tanto discretas, binominales, geométricas, hipergeométricas y de Poisson, así como de la distribución normal y sus propiedades. Me voy a centrar en esta clase única y exclusivamente en lo primero que les acabo de decir. Vamos a identificar los principales conceptos relativos a la probabilidad y la importancia de estas en el control estadístico de calidad. Estos son los temas que vamos a ver a partir de esta clase, ¿vale? Estamos ya en el tema de probabilidad y vamos a parar o vamos a estacionarnos en este punto, en el de conceptos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí tenemos conceptos y después vean ustedes el primer tema de conceptos. Bueno, después de ver los temas, los conceptos, vamos a ver experimento aleatorio, espacio muestral, variables y el tema de distribución tenemos binomial y geométrica, hipergeométrica y de Poisson, exponencial y normal, verificación de normalidad y este último tema que, bueno, no me adelanto mucho, pero lo vamos a ir relacionando poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, entonces comenzamos con esta clase para que ustedes puedan ir entendiendo. Estos son o algunos de los conceptos clave de los cuales vamos a ir este, trabajando. Vean ustedes, aquí tenemos experimento aleatorio, espacio muestral y evento. Son conceptos de probabilidad. Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado no puede anticiparse, aun cuando siempre se repite de la misma manera. Por ejemplo, aquí la medición de las piezas fabricadas en un mismo proceso, la cantidad de llamadas que recibe un conmutador durante un lapso de tiempo determinado, la probabilidad y la estadística estudian modelos, es decir, abstracciones de la realidad, que permiten variaciones en la salida del sistema, aunque las variables que se controlan no cambian a propósito durante su estudio. Estos modelos siempre se emplean para comprender, describir y cuantificar aspectos importantes del sistema, es decir, así como predecir y describir, tanto como cuantificar aspectos importantes del sistema, ¿vale? De diversas entradas. Aquí, para modelar un experimento aleatorio, en primer lugar, es necesario comprender el conjunto de resultados posibles del experimento. Y este conjunto se conoce como espacio muestral, que es este punto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Del experimento. Y un evento es un subconjunto del espacio muestral que da un experimento aleatorio. ¿Vale? Estos son los tres primeros conceptos que nosotros vamos a entrar a estudiar. Repito, lo acabo de decir en el experimento aleatorio. Su resultado no puede anticiparse aun cuando se repita bajo las mismas condiciones. Es decir, esto del experimento aleatorio lo acabo de mencionar. Dije, por ejemplo, vamos a contabilizar las llamadas que recibe un conmutador de una empresa en un lapso de tiempo. Ese de tal día, ¿no? Ese va a ser mi experimento aleatorio.
y de ese experimento aleatorio voy a tomar una parte de los conjuntos resultados posibles para hacer un espacio muestral, ¿de acuerdo? Y un evento es un subconjunto de los espacios muestrales del experimento aleatorio. Vamos a ir definiendo o ejemplificando uno a uno los conceptos que aquí les menciono, ¿de acuerdo? Bueno, hay algo muy importante. Esta clase sí es muy descriptiva, pero sí necesito que pongan el máximo de su concentración para que podamos ir avanzando sin ningún problema. Esta diapositiva nos dice cuál va a ser la interpretación de la probabilidad. Y voy a leer tal cual. Dice, es útil cuantificar la posibilidad de que se presente cierto el resultado de un experimento aleatorio. Lo vamos a denotar como la probabilidad P de el evento A va a ser igual a 0.20. Aquí lo mencionamos. Es una afirmación que refleja cierta creencia sobre la posibilidad de que ocurra el evento A. Para ello se asigna el intervalo siempre con corchetes 0 y 1 o un porcentaje entre 0 y 100. ¿Vale? Entre más grande sea el número, será mayor la probabilidad del resultado. Vean aquí, la probabilidad de B es igual a 0 y la probabilidad del evento C es igual a 1. Son el resultado imposible y el seguro. Vean ustedes, si la posibilidad de que el evento B suceda va a ser 0, nunca, es el imposible, es un resultado que nunca va a suceder. Sin embargo, la posibilidad de que suceda un evento C es igual a 1, vean ustedes, aquí tenemos un intervalo de 0 a 1, 0 es nada, o 0 es imposible, y 0 es y 1, perdón, es lo seguro, lo que va a suceder. Aquí tenemos la ejemplificación de este intervalo. ¿Vale? Así, la probabilidad puede interpretarse como el grado de creencia de que ocurra el resultado. ¿De acuerdo? Ahora bien, encontramos este otro concepto que se llama variable aleatoria. Y es muy claro, como lo dice aquí, que el valor que toma la variable en un momento determinado no se puede anticipar, ya que este se define con base en el resultado de algún experimento aleatorio. Una función que asocia un número con cada resultado de un experimento aleatorio se conoce como variable aleatoria. Si las variables se denotan con X y sus valores con X, el conjunto de las propiedades de la variable aleatoria X recibe el nombre de rango de X. ¿De acuerdo? Otro concepto, ya encontramos variable aleatoria, ¿vale? Que es una función asociada a un número de cada resultado de un experimento aleatorio. Es decir, si yo voy a sacar un experimento, si yo voy a hacer un experimento, los datos que yo extraiga, es decir, contabilicé las llamadas que entraron a un conmutador de una empresa, ¿vale? Y una de ellas es una de esas llamadas que contabilicé, las voy a denotar como variable aleatoria, ¿vale? La variable aleatoria discreta es aquella que tiene un rango finito o infinito numerable. Por ejemplo, los tornillos defectuosos de una empresa aleatoria, perdón, defectuosos, a ver, aquí dice, el número de tornillos defectuosos en una muestra aleatoria de tamaño 15 o el número de errores de un operador industrial. Si el rango de una variable aleatoria X contiene intervalo infinito o finito de números reales, entonces X es una variable aleatoria continua.
Algunos ejemplos de las variables continuas son el peso, el volumen, la longitud, el voltaje, la resistencia, los ángulos, el espesor, entre muchas otras variables. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que? Porque estamos hablando sí, de valores que pueden variar. Por ejemplo, el voltaje que entra que, bueno, que nosotros contratamos en comisión de electricidad. ¿Cuál va a ser el voltaje? Bueno, pues este sí puede ser una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque no siempre es el mismo. Tiene variaciones. Lo mismo pasa con algunas otras variables. ¿Vale? Bueno, ahora bien, si yo quiero tener una distribución de la probabilidad de X, es decir, de mis variables, el evento está formado por todos los resultados para los que X igual a X se denotan como X, entre llaves, es igual a X. ¿Vale? Y la probabilidad de que este, por la posibilidad de que el evento sea igual a X mayúscula, perdón, sea X mayúscula igual a X minúscula, o a lo que conocemos como variable aleatoria, sea igual a la variable aleatoria discreta, ¿vale? La distribución de probabilidad de X o distribución de una variable aleatoria X es una descripción del conjunto de valores posibles de X, es decir, del rango de X, conjunto de la probabilidad asociada a cada uno de estos valores. Y aquí la distribución representa a través de una tabla que relaciona resultados con probabilidades o bien por medio de una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? En el caso discreto, una función de X, es decir, que suceda este evento, que que va del rango X al intervalo 0 y 1, recibe el nombre de función de probabilidad y cumple con las siguientes propiedades. Vean ustedes, la función de X da la probabilidad. Aquí no hay probabilidades negativas, ¿de acuerdo? Siempre deben de ser mayores a 0. Y si la probabilidad es igual a 1, la suma de las probabilidades, que todos los posibles valores, es 1. Es decir, va a ser el caso seguro. En el caso continuo, estas mismas propiedades se enuncian de la siguiente forma. Si la función de X es la función de densidad de probabilidades de la variable aleatoria continua X, entonces, para cualquier intervalo de números reales, aquí lo ponemos como X1 o X2, se cumple como que la función va a ser mayor o igual a 0. ¿Vale? Otra nos dice que la integral de la función va a ser igual a 1. Y es decir, que el área bajo toda la curva va a ser igual a 1. Y también otra propiedad nos indica que la probabilidad es igual al área bajo la curva entre los valores x1 y x2. ¿De acuerdo? Hay otro concepto muy importante que también no hay que pasar desapercibido. Y este es media o valor esperado de una variable aleatoria. Nos menciona que si una distribución es un buen modelo, entonces a través de ella se encuentran las principales características del sistema, como la población o el proceso, tales como su tendencia central que ya vimos y la variabilidad. La medida o la media, perdón, que denotamos con esta letra, de una variable aleatoria discreta se puede tomar con los n valores posibles, ¿vale? Y está dada por la siguiente fórmula. La media va a ser igual a donde X es igual como el valor esperado de la varianza
Y la varianza de la variable aleatoria X se puede definir en términos de valor esperado como sigma al cuadrado va a ser igual a esta fórmula. ¿De acuerdo? Que no me quiero centrar mucho en esta porque necesito empezar con la clase de distribuciones discretas. Entonces, mientras que la función de distribución acumulada en una variable aleatoria discreta se denota como función de x o f de x es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que mi variable. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otra fórmula en el caso de que se sustituya la suma por una integral. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llega esta clase, es meramente descriptiva. Solo les pido que hayan o que tienen alguna duda, regresenle. Si quieren copiar los apuntes pertinentes, lo hagan para que pueda yo continuar con las siguientes clases de esta materia de control estadístico de calidad. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita pasamos por los conceptos y ahora bien tenemos experimentos aleatorios. ¿De acuerdo? Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Adiós.